padre tenía un semillero. Un semillero, para que la gente lo entienda, es un sitio donde básicamente plantas semillas o esquejes y los haces crecer hasta que la planta más o menos está para trasplantarse. Pues allí aprendí todo lo que tiene que ver con el cultivo y con lo que significa cultivar, ¿no? Uno de los procesos más interesantes que se hacen en un semillero es algo que se llama el entutorado, que es ponerle una planta, una varilla, que puede ser bambú o de cualquier material igual, para que la planta crezca recta y en el buen sentido y pueda seguir dando frutos en el día de mañana. Yo creo que esa es una muy buena metáfora sobre lo que significa cultivarse. Al final, cuando te cultivas, estás poniendo una varilla que te ayuda a crecer como un árbol futuro fuerte y fructífero. La cuestión es que, a diferencia de las plantas, las personas, para cultivarnos necesitamos poner algo de voluntad. Es decir, una de las cosas que los profesores sabemos es que no se le puede enseñar a quien no quiere aprender, y por lo tanto, igual que una planta pues es pasiva y recibe el agua, recibe la luz, etcétera, y crece, una persona no puede participar de su proceso de cultivado si no tiene esa voluntad. Yo creo que eso no lo estamos explicando, ¿no? Estamos metiendo a la gente en un proceso llamado educación, que consiste básicamente, según les decimos, en adaptarse al mundo y conseguir el día de mañana un trabajo, y sin embargo cultivarse algo mucho más grande que eso, ¿no? Es convertirse en una persona completa, es tener un proyecto de vida, es desarrollar un carácter y convertirse en un ciudadano libre. El mundo necesita muchos cambios, nosotros tenemos que ser parte de ese cambio y tenemos que tener un proyecto personal, un proyecto de carácter que por lo tanto vaya más allá de cómo esté el mundo en ese momento. ¿Qué es lo que requiere este cultivo? Pues al final requiere tiempo, requiere una pausa. Aprender a pensar básicamente es aprender a pensar lento. Los seres humanos pensamos rápido, tenemos un instinto, corremos muchas veces, pero sobre todo reflexionar es pensar lento, y el cultivo es un elogio de la lentitud. Lo que hacemos con las plantas es eso, y lo que debemos hacer con nosotros es precisamente eso mismo, ¿no? La base de ese cultivo es algo que llamamos el sentido. El sentido tiene 4 patas: la verdad, el bien, el amor y la belleza. Y yo creo que cuando uno está orbitando por esas cosas, pues le va bien en la vida. Yo dediqué un libro, Ética para Valientes, al bien, y El dilema de Neo es un libro sobre la verdad. Y yo creo que el bien y la verdad no son dos más de esos 4 sentidos, sino que son 2 piezas nucleares, son casi las 2 columnas que lo sostienen todo, ¿no? Si tu vida se dirige al bien y busca la verdad, pues tienes muchas posibilidades de que salga bien y que crees bien en el mundo. En la medida en que puedas trabajar en el bien y la verdad, casi la belleza y el amor son efectos secundarios, si quieres, de todo eso. La búsqueda del bien y la verdad nos dignifica y hace que nuestra vida sea honorable. ¿Y cómo se busca la verdad? Pues buscándola sin descanso. Yo creo que cultivarse es precisamente buscar esa luz como la buscan las plantas. La lucidez es la palabra que utilizo para decir que es un compromiso con la verdad en tu vida, de buscarla de manera continua, que tiene consecuencias prácticas, y por lo tanto creo que todo lo que tiene que ver con la luz es, si se me permite la repetición, es luminoso, ¿no? Y por lo tanto llena tu vida de posibilidades de crecimiento. Y ahí es donde está la unión entre cultivarse y buscar la verdad sin descanso. Hay un pasaje muy revelador en la Divina Comedia de Dante que lo explica bastante bien, ¿no? Están Dante y Virgilio, y se encuentra con Catón en el purgatorio, ¿no? Y Catón se da cuenta que han venido del infierno, ¿no? Entonces, digamos que no es un movimiento muy natural ir del infierno al purgatorio. Entonces les pregunta, ¿no? Y les dice algo así como: ¿qué luz habéis seguido para salir de la profunda noche eternamente negra del infierno? Yo creo que hay muchos infiernos ahí afuera. Si te importa el prójimo, los tienes que detectar. Estamos hablando de soledad, estamos hablando de confusión, de gente que no sabe qué hacer con sus vidas, de gente que tiene problemas para encontrar precisamente dónde está lo cierto y por lo tanto añadir eso a su vida. Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad con respecto a la cantidad de verdad que tienen los demás en sus vidas. Y por lo tanto tenemos que buscarla y tenemos que contribuir a que ellos las encuentren, tenemos que participar en conversaciones, tenemos que invitarles a encontrar cosas y nosotros aprender de ellos. Y esto es algo común, es algo civil y es algo humano, y por lo tanto ninguna persona sola va a llegar a ningún sitio interesante con respecto a la verdad, y tenemos un papel que cumplir en ello. Entonces, lo que viene a decirse también en el dilema de Neo es que este proyecto de buscar la verdad es un proyecto personal e intransferible hasta cierto punto. Nos ayuda a los demás, pero no podemos delegarlo en el Estado, no podemos delegarlo en la sociedad, etcétera, ¿no? Y hasta tal punto que hay personas muy cultivadas que realmente no tienen los títulos que tienen otras personas, y etcétera, y luego hay gente que tiene muchos títulos y no sabe nada. Creo que hay una escena muy buena en una película que es El indomable Will Hunting. Es una película muy interesante sobre un chico que interpreta a Matt Damon, que viene de una familia complicada. Él es huérfano, nunca ha tenido una familia propia, y tiene un trabajo de baja categoría, y sin embargo es una persona que por su alta capacidad pues ha estudiado muchísimo, sabe muchas cosas y es un apasionado del conocimiento. Y hay una escena donde él está con sus amigos, bajan, digamos, salen de su barrio más obrero y van a un bar de Harvard,
y un amigo suyo intenta pues, ligar con unas chicas diciéndole que creo que nos hemos encontrado en la clase de historia, bla, 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 etcétera, ¿no? Y detrás de esas chicas que bueno, pues lo tratan como debe ser, como una persona más, pues viene un idiota que viene a intentar reírse de él y a decirle, pues, oye, ¿en qué clase estuviste? Y diste esta cosa, la otra. Total, intentan ridiculizarlo. En ese momento el protagonista, Matt Damon, acude para echarle en cara al otro que lo único que está haciendo es repetir como un papagayo cosas que ha leído en libros, porque él ha leído esos libros, pero los ha interiorizado y los ha convertido en un proyecto personal de cultivo. Mientras que la otra persona, pues sencillamente está cumpliendo un rito, pasar por una serie de puntos de una carrera para al final tener un título y trabajar y ganar mucho dinero. Y de hecho cuando Will Hunting, que es el que se lo dice a la cara, le dice, oye, pues tienes que saber dos cosas. Primero, que los pedantes sobran, hay gente que utiliza la cultura como algo para arrojar a los demás. Y segundo, que se puede conseguirse el culto sencillamente yendo a una biblioteca pública. Y cuando el otro le repite, bueno, vale, pues puede que eso sea así, pero el día de mañana yo pararé con mi familia en un McDonald's y tú me servirás las patatas, él le dice, puede que eso ocurra, pero yo seré una persona de verdad. Y yo creo que ese es el proyecto que plantea el dilema de Neo. Seamos personas de verdad, cojamos nuestra vida con las manos, cojamos el timón del carácter con nuestras manos y logremos que cultivarse sea un proyecto personal intransferible. ¿En qué se traduce este empeño de la lucidez en la práctica? Pues el empeño de la lucidez en la práctica consiste en estudiar, no estudiar para obtener un título, que es un pensamiento, o que te den un trabajo, que es un pensamiento básicamente de esclavo, sino estudiar porque quieres acercarte a la realidad lo más posible y porque quieres amar la realidad, que la mejor manera de amar la realidad es intentar conocerla, ¿no? Es dudar, es leer muchísimo, las lecturas son conversaciones y si te las procuras bien pues son conversaciones con personas extraordinariamente sabias. Es buscarte las mejores compañías, es abandonar el teléfono móvil, que es un distractor masivo y que solamente debemos emplearlos de una manera muy controlada para trabajar y para cosas muy concretas. Y en definitiva es hacer de la búsqueda de la verdad una parte de tu vida, no un lujo, no algo que tú añades como si fuera una capa de pintura al resto de tus proyectos, sino básicamente el núcleo de lo que quieres hacer en tus relaciones personales, en tus relaciones profesionales y en tu relación con tu comunidad. Y eso es una persona lúcida, una persona que va a buscar la verdad y va a llegar hasta donde la verdad le llegue sin que eso le cause pavor ni le cause ningún problema. Y por lo tanto exige también una medida sin duda de coraje y de entusiasmo.